Ley de IVA. Es un impuesto que tiene como manifestación de capacidad contributiva el consumo. Los impuestos al consumo rigen desde la época del Imperio Romano, impuesto a la sal como primer antecedente, impuesto al whisky. En 1920 es la época más moderna de este impuesto en Alemania, pero era un impuesto plurifásico y acumulativo. Plurifásico, capta todas las fases del ciclo, desde la producción hasta la llegada al consumidor final. Monofásico, solo graban una etapa de ese ciclo, por ejemplo, la producción o la venta al consumidor final o la etapa intermedia, pero solo uno. Ingresos brutos en Argentina también es un impuesto al consumo, de características provinciales y su principal crítica es que como está diseñada, es altamente distorsivo. El efecto de un impuesto acumulativo a los consumos es que la primera etapa, tributa ingresos brutos, como es un impuesto que no se puede recuperar pasa a ser un costo más. La segunda etapa está gravada con ingresos brutos, hay un margen de utilidad y también eso provoca en la composición del precio un acrecentamiento. Por lo tanto, cuanta más etapa atraviesa un producto, más efecto acumulativo tiene. En la formación del precio final del producto, una parte se compone por el impuesto de ingresos brutos incidido por el margen de utilidad de cada etapa. Cuando esa composición en el precio con respecto al impuesto es mayor que lo que él o los estados recaudaron, eso se llama efecto piramidación. En impuestos a los consumos, se pasó en 1920 de impuestos plurifásicos a monofásico, siendo en Japón en 1949, más parecido a la estructura que tiene hoy en Argentina y en 1952, en Francia se diseña el impuesto que Argentina recepta y aplica en la actualidad. Hoy en Argentina la ley grava toda la venta de cosas muebles con excepción de algunas que están exentas, libros, por ejemplo, y grava todos los servicios, excepto los que la ley en su artículo 7 consagra como servicios exentos. Características de impuestos a los consumos. Plurifásicos, todas las etapas del ciclo, o monofásicos, una sola etapa. Acumulativos, ingresos brutos a nivel provincial o no acumulativos, IVA. A nivel de aplicación de estados, alcance. Del Estado nacional, uno o más de un impuesto a los consumos de alcance nacional. Del Estado local exclusivamente como en Estados Unidos, que son administrados a nivel local. Un impuesto a los consumos locales que conviven con el de alcance nacional como en Brasil, ICMC, impuesto a los consumos de mercaderías. En Argentina el IVA se recauda a nivel nacional. En 2013, la composición de recaudación a nivel nacional era: impuesto 58%, seguridad social 32%, comercio exterior 10%. En 2004, la seguridad social recaudaba el 22% aproximadamente y tenía más incidencia el comercio exterior. Al haber más empleo en blanco es que aumentó su porcentaje años después. Del 58% representado por impuestos, el IVA representaba el 43%, el impuesto a las ganancias el 36% y el impuesto a débitos y créditos, impuesto al cheque, 10%. El resto de los impuestos componen el 11%. El IVA y ganancias son entonces los que más recaudan. Se estima que la evasión tributaria es cercana al 40%, de ahí el esfuerzo del Estado Nacional para aplicar medidas de control. Factura electrónica, regímenes de información, etc. Otra característica es gravabilidad en país de origen o gravabilidad en país de destino. Es el Estado que exporta un bien y otro Estado que importa el bien. En Argentina, como el impuesto es nacional, hay un país que exporta y otro que importa. Si hay gravabilidad en el país de origen, el producto exportado estaría gravado en el país de origen y no estaría gravado en el país de destino. A la inversa, estaría gravado en el país de destino y no estaría gravado en el país de origen.
La tercera modalidad es gravabilidad en las dos dobles imposiciones a nivel internacional. Hay que pensar en algún régimen de pago a cuenta. Por un consenso de la Organización Mundial del Comercio, hoy todos los estados aplican en su legislación la gravabilidad en el país de destino. La gravabilidad de las importaciones está en el artículo 1, inciso C, en el objeto del impuesto, importaciones definitivas de cosas muebles. Una importación no es definitiva cuando es transitoria o en tránsito. La idea de definitia significa para consumo. Están exentas las exportaciones en el artículo 8 de la ley, y por lo tanto no están gravadas. Este método favorece la integración económica nacional porque permite que los distintos países exporten sus bienes o servicios, sin la incidencia de impuestos indirectos al consumo en la formación del precio. Un productor argentino de soja envía el producto al mercado internacional, y como no está incidido al IVA porque la exportación está exenta, ese producto tiene mejores condiciones de competitividad en el mercado internacional. ¿Cómo liquidar el IVA? Grava operaciones de venta, cosas muebles y servicios. El vendedor en la formación del precio tiene una parte que es el precio neto y la otra que es el IVA. Ese IVA que el vendedor percibe de sus clientes, lo percibe por cuenta del Estado. El periodo fiscal en el IVA es el mes. En el año hay entonces 12 períodos fiscales. El vendedor o responsable inscripto tiene que cada mes liquidarle al Estado el IVA que él percibió por operaciones de venta de cosas muebles o de servicios, débito fiscal. El impuesto que surge de las ventas se llama débito fiscal. En forma de T, el vendedor va a tener cada mes débito fiscal producto de sus ventas y con respecto a este impuesto le va a liquidar al Estado, restar, el impuesto que le pagó a sus proveedores por las compras, eso se llama crédito fiscal. De esa determinación mensual la diferencia se llama saldo técnico y es la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal en cada uno de los periodos de liquidación mensual. CF, crédito fiscal EYDF, débito fiscal. Saldo técnico EY. Ejemplo, sujeto que tuvo una operación de compra en el mes, le facturaron. Precio neto $1000. IVA 21%, en Argentina, es la alícuota, o sea $210. Total, $1210. Recibe esa factura de compra. En el mes, la única operación fue vender la mercadería que compró por $1000, suponiendo que su margen de utilidad es del 50%, lo compró a $1000, lo vende a $1500 porque gana el 50%, y sobre esos $1500 aplica el 21% de IVA, o sea $315. Él vende, le hace una factura de venta a su cliente por $1815, $1500 más $315, termina el mes y su liquidación dice crédito fiscal $210 es el crédito fiscal que le facturaron por compras y débito fiscal $315 que es el impuesto que él facturó por sus ventas. El saldo técnico es $315, $210 igual a $105. La plusvalía o valor agregado es el 21% de $500, $1500, $1000, igual a $105. Vinculación. Siempre puedo computar el IVA de una factura que yo haya adquirido. En la medida que esa compra se haya vinculado con la actividad gravada. Por más que la factura tenga IVA discriminado, ese impuesto no se puede computar cuando no se la vincule con una actividad gravada. Para que el impuesto pagado por esa compra pueda ser computable como crédito fiscal en la declaración jurada, la operación de comprar tiene que estar vinculada con una actividad gravada. En cuanto a la exportación, el exportador de soja ha acumulado crédito fiscal, compró semillas, pagó servicios, etc., acumuló saldo técnico a favor mes a mes. El saldo técnico puede ser a favor del fisco o a favor del contribuyente. Cuando el crédito es mayor que el débito, el saldo es a favor del responsable.
Cuando el débito es mayor que el crédito, el saldo es a favor del Estado. El exportador, como no tiene débito, acumula créditos. La actividad exportadora puede ser pura o impura. Pura, cuando solo realiza operaciones de comercio internacional. No vende al mercado interno. Impuro, realiza operaciones en mercado internacional y mercado interno. El exportador va acumulando saldo técnico a favor, hasta que se produce el cumplido de embarque, documento en aduana que legaliza o certifica el envío de un producto al exterior. Toda la masa de IVA que el exportador pagó en el mercado interno por las distintas compras de bienes o servicios las fue acumulando y él tiene X pesos a favor y hay que buscar el mecanismo para devolverle al exportador ese dinero, es decir, él no tiene débito fiscal. El exportador puro debe seguir el procedimiento reglamentado por la RG AFIP 2000 que reglamentó el artículo 43 de la Ley de IVA y estableció procedimientos que el exportador debe seguir a efectos de lograr el recupero del IVA acumulado por compras de bienes y servicios vinculado con una operación de exportación. Esto para que no lo termine cargando al precio de la soja. El Estado le devuelve el impuesto que él fue acumulando por sus compras en el mercado interno. Lo puede recuperar de 3 maneras. Acreditación en una cuenta con CBU bancaria. Compensación. El exportador lo compensa con otra obligación tributaria. Transferencia a terceros. Eso se llama regla de la tasa cero, la exportación está grabada a una tasa del 0% de IVA, facturo $1000 de exportación asterisco 0%, el débito da 0. El crédito es recuperable cuando se vincule con operaciones grabadas. La exportación en vez de decir que está exenta decimos que está grabada a una tasa del 0%. En el artículo 43 habla del recupero y el artículo 8 dice que está exenta. Formas de determinación del impuesto. El impuesto se puede determinar por un mecanismo de adición o por un mecanismo de sustracción. Hacerlo por método de adición, lo que estaría sumando sería la remuneración a los distintos factores de la producción en cada una de las etapas de cada responsable. Ejemplo, trabajo, pagó tanto de sueldos, rentabilidades o empresas, ganó tal margen de utilidad, remuneraciones al capital, intereses, la propiedad inmobiliaria, alquileres. Sobre todo eso, hay que sacar una base imponible y aplicar una alícuota que sería el impuesto al consumo. No es simple practicarlo. El que se usa es el de sustracción, esto es restar a través del mecanismo llamado base contra base, o puedo restar por otro mecanismo que es impuesto contra impuesto. Ejemplo, base contra base. Precio de venta $1500. Precio de compra $1000. Base imponible igual a $500. Tasa del IVA 21%. El impuesto será $105. El mecanismo de impuesto contra impuesto será impuesto por compras contra impuestos por ventas, y la diferencia es el impuesto al valor agregado. Crédito fiscal $210, débito fiscal $315. Saldo técnico $105. Evidentemente un sistema, base contra base, o un sistema, impuesto contra impuesto, dan el mismo resultado. Puedo decir que es una afirmación cierta. O está condicionada. La condición es que en el impuesto haya una sola alícuota. Como el IVA tiene alícuotas múltiples, esto no lo puedo aplicar, entonces las legislaciones siguen el sistema, impuesto contra impuesto. El impuesto lo integra mediante la forma de integración física. Cuando compute débito fiscal por la venta, en ese mes voy a computar el crédito fiscal por la compra. Ejemplo, una casa de ropa, compró una colección de ropa para la temporada, entonces tiene una factura de compra significativa. Toda esa ropa que trajo el negocio la va a ir vendiendo a lo largo de los meses. A lo mejor va a tener una factura importante de compra que seguramente hará que el crédito fiscal de este mes sea importante en relación al débito y el responsable tenga saldo técnico a favor.
Si la integración es física en el mes en que vendo la prenda, en ese mes se computaría el crédito fiscal por la compra de esa ropa. La vendo en julio y la compra es de mayo. El crédito no lo computo en mayo, lo computo en julio el día que haya vendido la prenda. Esto complica la liquidación. El otro método que se sigue en la práctica es un sistema de integración financiera, es decir, todo el impuesto facturado por compras en un mes contra todo el impuesto facturado por ventas sin perjuicio de la composición de los inventarios finales de cada mes. Nuestra ley de impuesto al valor agregado como impuesto al consumo, se determina por sustracción, en su modalidad, impuesto contra impuesto, y en una base de integración financiera. Reglas subsumidas en el texto legal. 1. Regla del tope en materias de exportaciones, se aplica para situaciones de multiplicidad de tasas o de aplicación de exenciones. Originalmente la regla del tope se aplicó para multiplicidad de tasas, hasta el 11 de agosto de 1976. Si hoy rigiera la regla del tope, para el productor de soja, la soja está gravada al 10,5%, una alícuota diferencial del 50%. Ese productor de soja no podría computar impuestos por compras de bienes y servicios con alícuota del 21%, solo podría computar hasta el 10,5%, de ahí que es el tope, inhibe computar IVA por las compras que supere en tasa a la que rige por las prestaciones que él esté realizando. Esto ya no rige en Argentina. Hay un sujeto que realiza operaciones exentas, no puede computar el IVA atribuible a una compra que esté vinculada con una operación exenta. No hay regla de tope en cuanto a tasa porque se derogó, pero sí está vigente en cuanto a exenciones o exclusiones de objeto. Si la operación de venta no está gravada, yo no puedo computar el impuesto pagado por algún insumo vinculado con la operación gravada. Ejemplo, vendo libros, tengo una librería, me puedo tomar los honorarios de contador. No, porque la regla del tope no me lo permite. Ese impuesto pagado por ese servicio está vinculado con una operación exenta, no con una operación gravada. Los artículos de librería están gravados, pero los libros no. Debo buscar un grado de vinculación en ese servicio, honorarios del contador, con relación a la actividad gravada y con relación a la actividad exenta. Hay que proporcionar. Prorrateo de ventas, cuánto vendió de libros. $100, cuánto vendió de artículos de librería. $100. El 50% está gravado y el 50% exento. Entonces va a tomar el IVA de honorarios del contador al 50% y lo que queda integra el costo. Los honorarios del contador será precio neto más 50% del IVA que no podemos tomar. 2. Regla de la tasa cero, en exportaciones, ya se hizo referencia a esto. 3. Tratamiento de las compras en los bienes de capital. Hay 3 sistemas que puede seguir la legislación con relación a esto. IVA tipo renta, si la ley siguiera este criterio, el cómputo del impuesto pagado por compra de bienes de capital se atribuirá en distintos periodos según alguna base de distribución que el legislador determine, por ejemplo, la vida útil del bien. Yo compré una máquina y el IVA por la compra de esa máquina no lo voy a computar por integración financiera en el mes de la compra, sino que lo voy a computar en determinada cantidad de periodos según el legislador lo defina. Una pauta podría ser la vida útil. IVA tipo consumo, si la ley siguiese este criterio, el impuesto de bienes de capital se computaría de la misma manera que para los bienes de cambio, es decir, en el mes de la compra. IVA tipo producto, y en ese régimen el legislador no admite cómputo de IVA por la compra de bienes de capital, es decir, que pasaría a formar parte del costo. La ley de IVA en Argentina nace como un IVA tipo renta, estableciendo el legislador el cómputo, el año en vez del mes. Y permitió el cómputo en 5 años. En diciembre de cada año del impuesto pagado por la compra, la ley permitía computar como crédito fiscal en 20% por año.
El comprobante de la factura en la actualidad tiene que tener unos requisitos formales estrictamente definidos para que sea válido como factura y la operación tiene que estar vinculado con operaciones grabadas. El IVA tiene que estar liquidado a la tasa correcta porque alguien pudo haber hecho una factura precio neto $100 e impuesto al valor agregado $19. Total de la factura, $119. Porque se equivocó. Entonces, ¿cuánto tomo de crédito? ¿Los $19 o los $21, que es lo correcto? La ley de IVA dice que hay que tomar lo facturado o la tasa, de los dos el menor. Si me facturaron $19, no puedo tomar más que $19. Si se equivocaron y facturaron $23 y el precio neto es $100, total de la factura $123, ¿cuánto tomo de IVA por esta operación de compra? ¿Puedo tomarme $23? No, la tasa es 21. De lo facturado o tasa, de los dos el menor. Artículo 12 de la ley. Siguiendo con los orígenes, de 5 años, se redujo a 3 años y hoy se pasó a un IVA tipo consumo, salvo para automóviles, porque en tales, en el IVA existe para el cómputo del impuesto pagado por la compra de automóviles, una restricción equivalente a la que existe para automóviles en impuesto a las ganancias, artículo 88 inciso M, en ganancias, que impide tomar como amortización anual más allá de $20.000 como total. Es decir que si le daríamos 5 años de bus sería $4.000. La ley no habla de los $4.000 sino de los $20.000. Yo no puedo amortizar un automóvil por un valor superior a $20.000 de valor de compra y para gastos el tope es $7.200. En el IVA hay una equivalencia, y no se puede tomar impuesto como crédito fiscal por un valor superior a $20.000. Si yo compro un auto hoy en $200.000, IVA facturado $42.000, ¿cuánto puedo computar de este IVA facturado como crédito fiscal? No más de $4.200 por toda la operación. Quiere decir que $42.000, $4.200, el resto pasa a integrar el precio del bien. Hay un IVA tipo producto parcial, no total. Para yo poder tomar IVA por la compra de ese automóvil, el primer requisito es que el auto esté vinculado a la actividad, si no, no hay compra. Para persona humana se puede afectar el 50% del automóvil, o sea de los $4.200, solo $2.100 ya que van relacionados por el grado de afectación a la actividad, con el agravante que el día que lo venda el débito por la venta, va sobre el precio lleno, ahí no hay proporción. O sea que el día que lo compré te dejan tomar una parte nada más y el día que lo vendas el débito va por todo el precio. Ejemplo, vendió el auto en $200.000, el 21% de $200.000 es débito del mes de la venta. Por eso si es una persona humana donde conviene decidir si afectar el automóvil, no es conveniente hacerlo por esta situación. Es mejor dejarlo como patrimonio individual. Para el caso de un sujeto empresa, ahí no hay alternativa. No más de $20.000, no más de $4.200 y no más de $7.200. El día que lo venda lo hará por IVA por todo el precio y gravabilidad en ganancias. Aplicación de alícuotas. El impuesto permite alícuotas múltiples y generalmente todas las legislaciones lo aplican. En nuestra ley de IVA hay una alícuota general 21% y después dos alícuotas diferenciales. Una reducida 10,5%, artículo 28 de la ley que se aplica para productos primarios. Y una alícuota diferencial pero incrementada que es del 27% que se aplica para los servicios luz, gas, teléfono cuando no se presten en domicilios privados. Ventajas de aplicar un impuesto a los consumos. 1. Es un impuesto de características neutrales. En la medida que no abuse de demasiadas exenciones. Las exenciones atentan contra la neutralidad. Neutralidad quiere decir que no genera efectos en las decisiones de los distintos agentes económicos que intervienen en el impuesto.
2. Facilita el control de la recaudación y la administración del impuesto porque permite un control cruzado entre comprador y vendedor. A le vendió a B y puedo controlar, por ejemplo, si B no me declaró la compra. 3. Se aplican regímenes de retención y percepción que tienden a mejorar la administración del impuesto y además adelantan recaudación para el Estado. Si un sujeto le vende a B y B es el agente de retención, cuando le paga la factura, B le retiene parte del IVA. Si el vendedor no quiere declarar esta operación, el CUIT es la herramienta que el fisco utiliza. 4. Permite la convivencia con regímenes simplificados para pequeños contribuyentes. En la Argentina, monotributo. 5. Exenciones. El impuesto permite, al ser plurifásico, aplicar exenciones en cualquiera de las etapas del ciclo, lo que genera un efecto acumulación, ya que si digo que en una etapa está exento, en la etapa 3, por ejemplo distribución, cuando este facture, no va a pagar IVA porque está exento y con el impuesto de las compras que hará. Hay que buscar alguna solución, por ejemplo tomar en esa etapa la regla de la tasa cero y le permito que se lo tome al crédito aunque no se aplica, si estaba eximido en alguna etapa el sector primario, pero para no provocar el efecto acumulación en la etapa siguiente se le permitía al comprador de ese producto primario tomar un crédito ficto, hipotético, a los efectos de no provocar el efecto acumulación. Esto está derogado porque fue de difícil acumulación. 6. Este es un impuesto regresivo, porque no tiene en cuenta la naturaleza subjetiva del consumidor. Puede ser una persona que en una pirámide de ingresos esté en un decil muy alto y otro sujeto que esté en un decil más bajo. No tienen capacidad de ahorro, porque todo el ingreso se destina al consumo, entonces la incidencia del impuesto con relación a sus ingresos es mucho más alta porcentualmente que la de un sujeto en un decil más alto donde tiene más capacidad de ahorro y consume menos que el total de sus ingresos. Una de las medidas para atenuar esa regresividad es eximir a productos de la canasta básica. Para devolverle al consumidor el impuesto que pagó por esas compras, que es el único método efectivo, algo incorporó el Estado en relación a los jubilados que con las tarjetas de débito le devuelven hasta $400 por mes. Séptima clase, teoría. Régimen de facturación. Tipos de facturas. Entre un inscripto y otro inscripto, se emite comprobante A. De un inscripto a un consumidor final o a un sujeto exento, comprobante B. Los monotributistas emiten factura C. Los exportadores emiten factura E. Ley de IVA. La ley a la hora de definir el objeto del impuesto, artículo 1, tiene 4 incisos. Ventas de cosas muebles. Locaciones y prestaciones de servicios. Importaciones definitivas de cosas muebles. Importaciones de servicios. A. Venta de cosas muebles. Cosa muebles, se define el Código Civil 26.994, y está en el artículo 227 la definición de cosa muebles y en los artículos 14, 15 y 16 define cosa. El género son los bienes y la especie son las cosas y los derechos. La cosa es una especie del género bienes como también son los derechos. Y las cosas pueden ser muebles o inmuebles. La ley de IVA grava la venta de cosas muebles, o sea, el IVA no grava la venta de inmuebles ni tampoco grava la cesión de derechos. Si se vendió un departamento y en la escritura del acto de la venta había incidencia del IVA como que el IVA no grava los inmuebles. No, esto no es así. El IVA no grava la venta de inmuebles, pero si dentro de un inmueble que se está vendiendo, el vendedor construyó una obra, lo que la ley de IVA grava no es el inmueble sino que es el valor atribuible a la obra cuando el que lo vende es el que lo construyó. La venta del inmueble, tierra, no está alcanzado por el IVA. Si en la venta del inmueble está contenida una obra que edificó el propio vendedor, entonces la ley grava la venta de obra sobre inmueble propio. Si yo compré una casa sobre un lote, la casa ya construida, y mañana vendo la casa con el lote, eso no constituye un hecho imponible con el lote porque sí tiene una obra.
Pensar en. Cuando definimos la venta está grabada. Porque no la construyó. Porque no la construyó. Si yo compré una casa sobre un lote, la casa ya construida, y mañana vendo la casa con el lote, eso no constituye un hecho imponible con el lote porque sí tiene una obra. Porque no la construyó. La venta está grabada cuando los escribanos dicen, cuando es primera venta. Cuando definimos el hecho imponible hay que ver sus características y hay que pensar en característica objetiva, característica subjetiva, característica espacial o territorial. Cuando el hecho imponible reúna esas tres características va a estar perfeccionando una operación grabada con IVA. Característica objetiva, que lo que se está vendiendo es una cosa mueble. Toda cosa mueble está grabada. Cuando por ejemplo vendemos un automóvil particular está grabado. La definición del hecho imponible, venta de cosa mueble, requiere alguna característica subjetiva. Sí. Característica subjetiva, que el que vende necesita tener ciertos aspectos que subjetivamente la ley define en el artículo 4. El artículo habla de habitualidad en la venta de cosas muebles, o sea que el sujeto haga profesión de la venta. En el artículo 4 habla de sujetos pasivos del impuesto. A que hacen actos de comercios, estos ya no existen más, actos de comercio, desde 2015 en nuestro régimen jurídico. En ganancias, si el causante tenía un negocio, vendía celulares y fallece, en ganancias continuaba la sucesión indivisa. En el IVA, los herederos y legatarios son sujetos del IVA. B. Manifiesta la autonomía del derecho tributario. Entran los consignatarios comisionistas. Un consignatario hace una venta o presta un servicio. Hace de intermediario. Nunca son de él, pero la ley de IVA así los considera, realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros, ventas o compras. Para la ley de IVA, el consignatario o el comisionista, lo que están haciendo como intermediarios son ventas y compras. Ejemplo, el consignatario vende Hacienda y cobra una comisión. En realidad lo que está haciendo es prestar un servicio, para la ley de IVA no. Para la ley de IVA él está vendiendo aunque sea bienes que no son de él y con respecto al comitente está haciendo una operación de compra aunque jurídicamente no sea así. C. Los importadores. D. Las empresas constructoras que constituyan obras sobre inmueble propio. E. Presten servicios grabados. F. Locación y prestación de servicios. G. Prestatarios del inciso D, artículo 1. H. Es un inciso agregado. Toda venta de cosa mueble que la realice un sujeto que esté señalado en el artículo 4, ya sea un consignatario, alguien que haga habitualidad, va a consolidar el hecho imponible. Por naturaleza espacial o territorial quiere decir que la cosa mueble esté radicada en la República Argentina. Si alguien es monotributista, el monotributo es un apéndice del régimen general de la ley de IVA. Si la ley de IVA dice que el que vende tiene una casa de venta de celulares, está realizando un hecho imponible alcanzado por el impuesto, entonces, que alguien pueda tener ese negocio de venta de celulares y ser monotributista es una opción que da la ley de monotributo, porque realiza una actividad gravada con IVA, el IVA permite la convivencia de regímenes para pequeños contribuyentes. Definición de venta, transferencia del dominio, derecho real de dominio, de una cosa mueble, a título oneroso es venta. Si hay una deuda y se paga por ejemplo con soja, eso es venta. Eso se llama dación en pago, sin embargo el legislador en el artículo 2 asimila al concepto jurídico de venta a otros actos jurídicos y los define como venta. El artículo 2 dice, a los fines de esta ley, se considera venta. Si hay dos responsables inscritos que permutan cosas muebles, por ejemplo exportaciones, si hay permuta, para ambos responsables inscritos es una venta. Cada uno de los dos determina el débito fiscal, factura E. En la dación en pago si se cancela una obligación preexistente, deuda, con cosas muebles de su actividad, entonces para el que entrega la cosa mueble hay una venta.
Decir que hay una venta significa que hay que denunciar el débito fiscal, hay que denunciar el impuesto. La adjudicación por disolución de sociedades. La sociedad se disuelve mañana y la liquidarán a cada socio. En la medida que la adjudicación sea de cosas muebles y no de cosas inmuebles, para la sociedad habrá una venta. En el momento que la sociedad le entrega la cosa mueble al socio tendrá que facturarle y denunciar el débito fiscal. La situación inversa, alguien que es responsable inscripto, porque se dedica a la compra y venta de cosas muebles, y las aporta para constituir una sociedad, hay que emitir factura también. Ventas y subastas judiciales, se agregó después del origen de la ley. Las transferencias a través de remates, siempre que sean cosas muebles. Lo demás debería ser un concepto aparte en el mismo artículo. Incluida la incorporación de dichos bienes, cosas muebles, de propia producción, en los casos de locaciones y prestaciones de servicios exentas o no gravadas. Refiere a que si alguien presta un servicio o una locación exenta, no alcanzada por IVA, y en el acto de la prestación está incorporando una cosa mueble de propia producción, el legislador considera que es venta. Ejemplo, un odontólogo que está prestando su servicio. El paciente va a tener 3 características para su tratamiento en el IVA. Todas las prestaciones médicas, desde el servicio de ambulancia hasta el servicio de internación, tendrá un tratamiento de acuerdo a la condición subjetiva del paciente. Si el paciente es afiliado obligatorio de obra social, alguien que trabaja en relación de dependencia y no tiene por qué ser la obra sindical, la prestación está exenta. Si el paciente es afiliado voluntario de una obra social o es afiliado de una prepaga, la prestación está gravada pero a alícuota diferencial del 10,5%. Si el paciente no está afiliado, paciente particular, eso está gravado al 21%. Para el caso del odontólogo, si presta un servicio por $1,000 y dentro de la prestación de su servicio pone en la boca del paciente una cosa mueble, por ejemplo una prótesis, si fuese de propia producción suponte de $400, le va a cobrar a su paciente $1,400 de servicio prótesis. Si en el consultorio de al lado hay un odontólogo que está prestando servicios a un paciente exento también le hace el mismo trabajo, le cobra $1,000 pero en la prótesis no la elabora sino que se la deriva, lo más común, a un mecánico dental. El mecánico dental cuando le emite la factura por la prótesis le va a cobrar $400 más IVA, 21% de $400 igual a $84, o sea $484. El primer odontólogo no tuvo que pagar el IVA a ningún proveedor. Cuando una operación de compra en la cual se haya pagado IVA, le va a permitir a un sujeto computar el IVA pagado como crédito fiscal. ¿En qué circunstancia? Cuando la operación de compra esté vinculada con la actividad gravada. El segundo odontólogo podrá computar los $84 como crédito fiscal. No porque la prestación está exenta. El paciente era afiliado obligatorio de obra social, o sea la prestación, el acto, está exento. Hay vinculación con operación exenta no con operación gravada. Los $84 él no los va a poder computar en su declaración jurada de IVA como crédito fiscal, lo pierde, pasa a ser costo, por ende la prótesis le cuesta $484, ¿cuánto le va a cobrar al paciente? $484. Él va a tener que facturarle a su paciente $1,484, mientras que el que elaboró la prótesis de propia producción puede facturarle a $1,400. El IVA entre uno de sus atributos favorece a la neutralidad. Este es un claro ejemplo. Como el legislador no quiere que el IVA tenga que provocar decisiones en los agentes económicos, dice que cuando alguien incorpora cosas muebles de propia producción en prestaciones exentas, esto es venta y si es venta en su declaración jurada de IVA va a tener que declarar los $84 de débito fiscal. Va a tener que emitir una factura por $84 de IVA.
$1,000, $1,000. $400, $484. $1,400, $1,484. $84, débito fiscal. $1,484. Y la enajenación de aquellos que, siendo susceptibles de tener individualidad propia, se encuentren adheridos al suelo al momento de su transferencia, en tanto tengan para el responsable el carácter de bienes de cambio. Se refiere, por ejemplo, a que alguien vende un campo, y es productor de soja que tiene una sementera, muchas hectáreas de soja que están en crecimiento y aún no cosechó. Vende el campo, esa venta está totalmente exenta. Está grabada. Se vende un campo y la venta de un inmueble no tributa IVA, pero sobre el inmueble vendido hay cosas muebles adheridas y que para el vendedor tienen el carácter de bienes de cambio. Acá el legislador dice que el valor de la sementera es una cosa mueble, por lo tanto, si vende el campo en $100 y la sementera vale $20, o sea $80 no están grabados, y $20 van a estar grabados. No se considerarán ventas las transferencias que se realicen como consecuencia de reorganizaciones de sociedades a fondos de comercio y en general empresas y explotaciones de cualquier naturaleza comprendidas en el artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones. En estos supuestos, los saldos de impuestos existentes en las empresas reorganizadas serán computables en la o las entidades continuadoras. En el artículo 77 de la Ley de Ganancias establece que una reorganización de sociedad sea fusión A y B, formar C, o absorción A absorbe a B, o escisión, una sociedad A se escinde en otras dos B y C, o transferencias dentro de un mismo conjunto económico. Los distintos valores que se asignen a los bienes en estos casos generarán resultados alcanzados por el impuesto. Si A y B se fusionan, por ejemplo, A aporta las máquinas que estaban amortizadas a la nueva sociedad, algo valen aún, por ejemplo $100, valor de mercado. A va a tener una venta por $100, costo computable $0, ganancia $100. El artículo 77 dice que en la medida que se den ciertos requisitos en operaciones mencionadas, esos resultados no se alcanzan en el impuesto a las ganancias. Los requisitos son que por 2 años como mínimo se mantengan las actividades y que el 80% de la nueva sociedad pertenezca a los dueños de A y B. El inciso B, del artículo 2, habla del autoconsumo, desafectación de cosas muebles para uso o consumo particular. Presume que hay identidad de sujeto entre consumidor y titular. Se da en la explotación unipersonal. En el artículo 2c, las operaciones de los comisionistas, consignatarios u otros que vendan o compren en nombre propio pero por cuenta de terceros, a los intermediarios y consignatarios se los considera que están realizando una venta. El apartado 3 del artículo 4, adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto en los casos de los incisos A, B, D, E y F, serán objeto del gravamen todas las ventas de cosas muebles relacionadas con la actividad determinante de su condición de tal con prescindencia del carácter que revisten las mismas para la actividad y de la proporción de su afectación a las operaciones gravadas cuando éstas se realicen simultáneamente con otras exentas o no gravadas, incluidas las instalaciones que siendo susceptibles de tener individualidad propia se hayan transformado en inmuebles por accesión al momento de su enajenación. Sería el caso de que hay un controlador fiscal en mostrador farmacia y después se pone en perfumería, es decir, paso de una operación gravada a una exenta. Cuando el responsable inscripto tenga operaciones de compra de bienes, cosas muebles, o servicios destinados indistintamente a operaciones gravadas y a otras no gravadas, tomará una proporción. El responsable inscripto lo hará bajo una base razonable técnica, por ejemplo por las ventas gravadas y ventas exentas del mes. Y con esa proporción se va a tomar el impuesto gravado por la compra.
Inciso B, del artículo 1, las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3, realizadas en el territorio de la nación. En el caso de las telecomunicaciones internacionales se las entenderá realizadas en el país en la medida en que su retribución sea atribuible a la empresa ubicada en él. Para esto hay que saber manejar el artículo 3 de la ley. El hecho imponible en prestaciones de servicios. Objetivas, servicio gravado por la ley. Subjetivas, el señor jubilado le presta dinero por única vez en su vida a alguien y el familiar al que le prestó le pagó un interés, prestación financiera. Esa prestación financiera está gravada con IVA. Está dentro del primero B. No hay en materia de servicios o locaciones, salvo excepciones como obras por inmueble propio que requiere que quien ejecute obras tenga cierta característica subjetiva, requisitos subjetivos para el prestador. En materia de servicios basta que el servicio se preste, esté alcanzado por la ley y se realice en territorio nacional. Eso solo configura la gravabilidad. En el caso de venta sí se requería de esa característica subjetiva. En este caso no. Territorial, que el servicio se preste en la República Argentina. En el artículo 3 están los servicios que están gravados. En los incisos A y B, se refiere al IVA en el gremio o rubro de la construcción. El tercero agrava dentro de los servicios y locaciones, los trabajos sobre inmueble ajeno. Todo sujeto que realice un trabajo sobre un inmueble de terceros, lo que realice va a estar alcanzado por el IVA. El inciso B dice que está gravada la venta de obras sobre inmueble propio. El inciso C habla de la fabricación de bienes muebles por encargo. Cosa muebles fabricados son locación gravada. El que la vende está realizando otro hecho imponible. En el D refiere a la obtención de bienes de la naturaleza, ejemplo máquinas de cosecha que pasan por la ruta, está alcanzado. El E refiere a la generalización de los servicios, es decir, los restantes servicios o locaciones, en la medida que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso. En materia de servicios, cuando el IVA nació se gravaban muy pocos servicios. En 1990, adopta para los servicios el mismo criterio que para las cosas muebles. De 1975 a 1990, todas las cosas muebles estaban gravadas, salvo las exentas, y los servicios solo los que la ley decía. A partir de 1990 en materia de servicios y cosas muebles el tratamiento es el mismo. Hay también algunos servicios exentos. En el artículo 3 se agregó en 1990 el inciso E, que es la generalización de los servicios, las restantes locaciones. Artículo 3 A. Los trabajos realizados directamente o a través de terceros sobre inmueble ajeno, entendiéndose como tales las construcciones de cualquier naturaleza, las instalaciones, civiles, comerciales e industriales, las reparaciones y los trabajos de mantenimiento y conservación. La instalación de viviendas prefabricadas se equipara a trabajos de construcción. Todo aquel sujeto que realice una tarea, trabajo sobre inmueble ajeno está realizando una prestación o locación gravada entendiendo por trabajo, tanto las tareas de construcción como las tareas de mantenimiento y conservación. B. Obra sobre inmueble propio. Obra. En el artículo 4 del reglamento y es toda construcción, reforma, mejora, ampliación cuyo requisito es que requiera denuncia a la autoridad de aplicación. Ejemplo, hay que ir al municipio a pedir autorización. El hecho imponible. Objetiva, obra, artículo 4 del reglamento. Territorial, siempre esta característica está presente. Subjetiva, el sujeto tiene que tener cierto atributo para que la obra esté alcanzada por IVA. El atributo está definido en el artículo 4 inciso D. El atributo es que la obra tiene que ser ejecutada por una empresa constructora. Empresa constructora para la ley son aquellas que no importa la forma jurídica, sino que lo que importa es la intencionalidad.
La intención con la que se ejecutó la obra define el carácter de empresa constructora y esa intención es obtener un beneficio con la construcción o con la venta. Una causa interesante es Bahía Blanca Shopping, en donde se construyó en Bahía Blanca un shopping y se computó el crédito fiscal por todos los materiales que había ejecutado en la obra y el fisco cuando llegó porque los alquileres en ese momento estaban exentos, le dijo que no se podía computar el crédito fiscal por los alquileres porque el impuesto estaba destinado a actividades que no estaban grabadas y el contribuyente, el argumento que usó es que él era empresa constructora, entonces y este es un fallo de 2006. Fue ratificado por lo que dice la última parte del inciso D. A los fines de este inciso, se entenderá que revisten el carácter de empresas constructoras las que, directamente o a través de terceros, efectúen las referidas obras con el propósito de obtener un lucro con su ejecución o con la posterior venta, total o parcial, del inmueble. El Tribunal Fiscal por primera vez porque cuando uno hablaba se refería a la venta de obras, dijo que el contribuyente tenía razón porque el legislador usó la conjunción o, entonces si alguien construye para tener un beneficio con la ejecución de la obra o su posterior venta, cuando va a obtener un beneficio con la ejecución. Será si lo alquila. En el 2010 se ratificó esta causa. O sea, no solo es empresa constructora si construye para vender, sino que también es empresa constructora si construye para alquilar. En el inciso C, del artículo 3, la elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble, aun cuando adquiera el carácter de inmueble por accesión, por encargo de un tercero, con o sin aporte de materias primas, ya sea que la misma suponga la obtención del producto final o simplemente constituya una etapa en su elaboración, construcción, fabricación o puesta en condiciones de utilización. Por ejemplo, yo fabrico ascensores, es una cosa mueble. Cuando se incorpora al edificio ya forma parte del inmueble por accesión. Si fabrica aviones y otra motores, la que fabrica el motor aunque sea una etapa en la elaboración del avión eso entra en el artículo 3 inciso C. En el artículo 3 inciso D, habla de la obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero, hoy es absolutamente redundante desde 1990, porque aunque este inciso no estuviese, igual las locaciones o servicios para obtener bienes de la naturaleza estarían alcanzados porque el inciso C, residualmente recoge todos los servicios, es decir, cuando dice todos quiere decir los que están en el A, en el B, en el C, y también en el D, y todos los demás, con la única condición que sean sin relación de dependencia y a título oneroso. Pero si el servicio está en el inciso E, yo tengo que ver si el servicio no goza de alguna exención en el artículo 7 inciso H. El inciso E tiene 21 apartados, hay dos conceptos, el primero alcanza del apartado 1 al 20 y la otra interpretación se reserva exclusivamente para el apartado 21. Si el servicio que uno identifica, ejemplo locación de inmuebles, ¿qué tratamiento tiene en el IVA? Entonces hay que primero identificarlo con un servicio, una locación grabada con IVA, ¿por qué? Porque están todas grabadas, después de 1990 quedaron todas grabadas. Después debo ver en el artículo 3 en dónde está porque a lo mejor este concepto de grabado después se modifica. No está ni en el A, ni en el B, ni en el C, ni en el D, entonces residualmente va a estar contenido en el E porque la interpretación en el artículo 3 se hace de forma descendente. Como cayó en el E tengo que ver si la locación se señala en los primeros bloques de ese apartado, del 1 al 20, o en el último, apartado 21, ¿y por qué tengo que ver eso? Porque desde 1990 en la generalización de los servicios generó esa cuestión de que si el servicio está taxativamente numerado en cualquiera de los primeros 20 apartados, encontramos legislado el tratamiento completo de ese servicio, es decir que si esa actividad goza de alguna exclusión de objeto tiene que estar señalada en el mismo inciso que se está analizando. Si en el inciso no hay ninguna consideración en ese sentido, la interpretación es que el servicio está grabado plenamente.
Por ejemplo, el artículo 3, inciso E, apartado primero. 1. Efectuadas por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías y en general por quienes presten servicios de refrigerios, comidas o bebidas en locales, propios o ajenos, o fuera de ellos. Quedan exceptuadas las efectuadas en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios exentos o establecimientos de enseñanza, oficiales o privados reconocidos por el Estado, en tanto sean de uso exclusivo para el personal, pacientes o acompañantes, o en su caso, para el alumnado, no siendo de aplicación, en estos casos, las disposiciones del inciso A del artículo segundo referidas a la incorporación de bienes muebles de propia producción. Graba la gastronomía y cuando dice quedan exceptuadas, refiere a exclusión de objeto, no a una exención. Habla de que se exceptúan los efectuados en lugares de trabajo, por ejemplo comedores de fábrica. ¿Qué pasa con el buffet del Coors? Está exento, por jurisprudencia. Bandeiras S.A., se llama el fallo, en Puerto Madero donde está la Universidad Católica, hay una causa donde hay un buffet o confitería que da a la calle, avenida, y el fisco dijo cuando hizo una inspección que no es de uso exclusivo del personal. Lo que hizo el tribunal para darle la razón al contribuyente y decirle que estaba exento es aportar pruebas, que el horario en que estaba abierto era un horario coincidente con la facultad, que en las épocas de vacaciones de la facultad el lugar cerraba. Sin perjuicio de que podía entrar alguien que no pertenecía a la facultad, el hecho de que pasaran estas situaciones, el tribunal fiscal lo tomó como que estaba exento. No siendo de aplicación también, por ejemplo, que los sándwiches que elaboraron de propia producción sea una venta, queda dentro del servicio, excluido del objeto. El inciso 16. Efectuadas por playas de estacionamiento o garajes y similares. Se exceptúa el estacionamiento en la vía pública, parquímetros y tarjetas de estacionamiento, cuando la explotación sea efectuada por el Estado, las provincias o municipalidades, o por los sujetos comprendidos en los incisos E, F, G o M del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones. Habla de estacionamiento, está alcanzado salvo que se dé en la vía pública. El inciso 9. De reparación, mantenimiento y limpieza de bienes muebles, este no tiene ninguna condición. El inciso 17 tampoco pone condicionamiento. La locación de inmuebles no está entre los primeros 20 apartados. Por lo tanto va a estar residualmente en el segundo bloque, apartado 21. Si está en el segundo bloque, hay que ver que en el artículo 7 inciso H, que tiene 28 apartados, se identifica qué servicios están exentos, y en el artículo 7 inciso H, número 22 está el tratamiento de la locación de inmueble. Ahora sí se va a decir que están exentas las locaciones de inmuebles. 22. La locación de inmuebles destinados exclusivamente a casa-habitación del locatario y su familia, de inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias y de inmuebles cuyos locatarios sean el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados, excluidos las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 grado de la Ley N grado 22.016. La exención dispuesta en este punto también será de aplicación para las restantes locaciones, excepto las comprendidas en el punto 18, del inciso E, del artículo 3 grados, cuando el valor del alquiler, por unidad y locatario, no exceda el monto que al respecto establezca la reglamentación. Esta es de $1.500. Ahí no podría haber alquileres no grabados. El alquiler de un salón de fiestas en $800, ¿qué tratamiento tiene? Como la locación de un salón de fiesta está en el apartado 18 que pertenece al primer bloque, está definido en el objeto, entonces no tiene ninguna condición, sea que se alquile por $800 o por $10.000, está siempre grabado. No hay en el IVA exenciones subjetivas. Otras consideraciones de obra sobre inmueble propio. ¿Qué parte del precio de venta está grabado con IVA?
La venta del inmueble no está gravada con IVA, lo que sí está gravado es el valor de la obra que está incluida en un inmueble en el momento en que se vende. Es un hecho imponible complejo porque requiere de dos situaciones: que se ejecute la obra y que se venda posteriormente. Si yo ejecuté la obra y no la vendí todavía, el hecho imponible, la obligación tributaria, no se perfeccionó, no hay que denunciar débito fiscal. ¿Cuál es la base imponible del IVA si yo vendí en $500,000 el departamento? ¿Cómo se la parte atribuible a la obra del precio de venta? La ley dice según el acuerdo de voluntades, según el justiprecio que practique el responsable inscripto, o sea, tiene que haber un acuerdo entre el vendedor y el comprador. Cuando hay interés por parte del comprador y empresa constructora, ¿de qué parte va a quedar gravada? Si yo compro el departamento para poner una actividad gravada, porque lo que va a determinar la empresa constructora como débito para ella, para el que la compra, va a ser crédito. El artículo 10 hable de base imponible, el que está después del punto 4, en el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, el precio neto computable será la proporción que, del convenido por las partes, corresponda a la obra objeto del gravamen. Dicha proporción no podrá ser inferior al importe que resulte atribuible a la misma, según el correspondiente avalúo fiscal o, en su defecto, el que resulte de aplicar al precio total la proporción de los respectivos costos determinados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones. El convenido entre las partes es el 80%, o sea, el 80% se atribuye a la obra y el 20% al terreno. El legislador deja un parámetro de referencia y el avalúo fiscal dice obra, 78%. Si yo miro la relación de costo, se puede sacar una relación tierra, construcción y da 85% para la construcción, y entonces ¿cuál es el valor atribuible para sacar el IVA? La respuesta está en la ley, hay que interpretarlo. Va a ser el del avalúo o en su defecto. Primero comparo con la evaluación fiscal, si no se puede, es su defecto, con la relación de costo. Debo ver si la evaluación fiscal refleja el valor del departamento, está actualizada. Si es afirmativo, el valor para IVA sería el 80%. Si no es así, el valor es 85%. Del precio total voy a tener 80% obra más 20% terreno. Del 80% de la obra voy a sacar precio neto e IVA. Si una empresa construye una obra para uso y después la vende, ¿qué tratamiento tiene para el IVA? Objetiva, que fuese obra. Territorial, está en Argentina. Subjetiva, construir con ánimo de lucro. No, porque fue construido para usarlo. En el momento de la venta no se perfecciona el hecho imponible del artículo 3, inciso B. Fue como bien de uso, no como ejecución y posterior venta. En el tercer párrafo del artículo 11 dice que cuando se ejecuten las obras no para la venta sino para utilizarlas en la actividad, si la venta o la desafectación como sinónimo de venta, se produce antes de los 10 años, el responsable inscripto tiene que reintegrar, devolver el impuesto que computó como crédito fiscal. La ley habla de actualizado, pero como estos ya no están desde 1992, se debe devolver a valor histórico. ¿Cómo se devuelve el crédito fiscal en la declaración jurada? Quiere decir que hay que declararlo como débito fiscal, no como menor crédito, sino como mayor débito. Cuando la empresa constructora ejecutó la obra y alquiló locales sobre un cierto tiempo y después los vende, es artículo 3, inciso B. La respuesta está en el artículo 5 del reglamento, avanza sobre la letra de la ley. Dice que el lapso de tiempo es de 3 años y no 10 como el caso anterior. Si a los 3 años continuos o discontinuos estuvo sometido a esos derechos, entonces después de la venta no hay hecho imponible alcanzado por IVA. ¿A qué alícuota se gravan las obras?
En el artículo 28 en su inciso C, dice que los hechos previstos en el inciso A del artículo 3 destinados a vivienda, trabajo sobre inmueble ajeno destinados a vivienda, excluidos los realizados sobre construcciones preexistentes que no constituyan obras en curso y los hechos imponibles previstos en el inciso B del artículo 3 destinados a vivienda. O sea que va a tener una alícuota diferencial del 10,5% aquellas obras sobre inmueble propio o trabajo sobre inmueble ajeno que estén destinados a vivienda. Destinado a vivienda, ¿qué quiere decir? Porque puedo construir departamentos destinados a vivienda y mañana lo compran para poner un consultorio médico, entonces está grabado al 21% o al 10,5%. La respuesta la dio el decreto 1230 del 96 y el decreto 324 que dice que destinado a vivienda significa que el inmueble en la construcción se construya para vivienda aunque después se destine a cualquier otra cosa. Entonces se grava a la tasa diferencial del 10,5%, no importa el destino del inmueble. Para las cocheras y bauleras del edificio, el decreto dice que cuando las cocheras o las bauleras se vendan conjuntamente con el departamento, todo queda alcanzado a la alícuota del 10,5%. En cambio, cuando se vendan en forma individual, las cocheras o bauleras quedarán gravadas a la alícuota del 21%. Los trabajos complementarios que se realicen como cloacas están grabados al 21%. Séptima clase, práctica. Trabajo práctico 14. Objetos y sujetos del impuesto. Caso I. Sociedad simple, ex sociedades de hecho. A tendría que denunciar el débito fiscal. Facturar esos dos escritorios. Sí, ¿qué factura le haría a Gutiérrez, A o B? Debo ver qué condiciones tiene Gutiérrez en el IVA. Si es monotributista es factura B, si es responsable inscripto le haré factura A. B. Debo analizar desde el vendedor o el prestador, si es un servicio o una locación, yo le puedo vender a Gutiérrez, que es un profesional, a otro negocio o a la facultad y esta última es sujeto exento. No hay que confundir cuando se pregunta que si se vendió a un sujeto exento, entonces la venta está exenta. No, esto no es así, porque de este modo se está viendo desde el lado del adquiriente. La operación en el IVA, tanto, venta, prestación o locación, la tenemos que analizar pero desde el lugar del vendedor o el prestador. Que le venda a un monotributista, a un inscripto, que le venda a un consumidor, que le venda a un sujeto exento, provocará distintas consideraciones desde el punto de vista formal, desde usar factura A, factura B, controlador fiscal, entre otras, pero tiene que ver con procedimiento, no con IVA. Siempre al IVA debemos mirarlo desde el lugar del sujeto, vendedor o prestador. C. Venta a colegio privado. El colegio está exento pero la venta está gravada, porque está vendiendo una cosa mueble. D. Donación. La ley grava la venta, transmisión de dominio a título oneroso. En este caso es una transmisión de dominio pero a título gratuito, por lo tanto no es venta. Si no es venta, no es hecho imponible. Todo hecho imponible hay que identificarlo por sus características. Y en materia de venta, las características son objetiva, que fuera una venta, en este caso es una donación, por lo tanto no hay hecho imponible, subjetiva y vinculación territorial. Cuando esta empresa construyó esos muebles, obviamente se computó crédito fiscal de IVA, por los insumos, por los bienes que compró y ahora la transmisión la hizo a título gratuito. ¿Habrá alguna consideración en cuanto a devolución de ese crédito? El IVA es uno de los impuestos que más tiende a la neutralidad, esto quiere decir que en circuito económico lo que para alguien es débito, para el otro es crédito. Acá hubo, para alguien débito, que esta empresa computó como crédito, pero resulta que ahora transfiere y ella no tiene débito, entonces se estaría alterando la neutralidad. El decreto reglamentario prevé que en los casos de transferencia a título gratuito, el responsable deberá reintegrar, devolver, el crédito fiscal oportunamente computado.
Decreto Reglamentario 58. ¿Cómo se devuelve el crédito fiscal? Restar en la declaración jurada de ese mes crédito, es decir, si tengo $100 de compras y los de las donaciones son $10, que digo $100, $10 igual a $90, así lo devuelvo el crédito. No, lo sumo como débito. No hay menos débito ni menos crédito. Cuando hay que reintegrar, en este caso hay que devolver crédito, algo que me tomé de más, tengo que sumar débito. En la práctica, hoy en la mayoría de los estudios contables se usan distintos sistemas informáticos, por ejemplo BEJERMAN, Tango, entre otros. Los propios sistemas van desagregando esos conceptos. En una fiscalización lo que se busca es saber cuánto fue el débito declarado por un responsable inscripto, si por ejemplo fue $100, las ventas netas, si todo está grabado a alícuota del 21%, permite saber a partir de $100 las ventas. Pero como se dan estas circunstancias de devolver crédito que suma como débito, a lo mejor en esos $100 tengo reintegro de crédito y si uso $100 para calcular la venta no me da. Muchas veces pasa con ingresos brutos que a partir del débito, la provincia proyecta la venta neta y resulta que esta última es menor porque en este débito hay reintegro de crédito que no es venta. Esto es autoconsumo, artículo 2, inciso B. La figura del autoconsumo que está prevista en el artículo 2, está reservada teóricamente para definir al autoconsumo cuando hay identidad de sujeto entre el responsable inscripto y el que consume, es decir, si es un supermercado, el dueño del supermercado, titular, es una explotación unipersonal, y éste lleva productos de la estantería para su consumo. Eso es autoconsumo. Si la mueblería fuera una explotación unipersonal y el propio dueño de la estantería es el que se lleva el escritorio para su casa. Eso el legislador lo pensó como autoconsumo. En este caso, esto no encuadraría en el autoconsumo porque el responsable inscripto es una sociedad simple y el que se lleva el escritorio para su casa es una persona humana. Es uno de los socios pero no el titular responsable inscripto, porque el responsable inscripto es una sociedad. En esta situación no habría identidad de sujeto entre el titular de la actividad y el que se lleva el producto para consumir. Para el caso no hay autoconsumo, hay venta porque el que está consumiendo es un sujeto distinto. F. Venta, elemento objetivo, subjetivo territorial. Es una venta a un consumidor final. G. ¿Cuál es el acto grabado si esto no es venta porque no hay transmisión de dominio? Esto no es venta, es otro hecho imponible. Debo repasar el artículo 1, 4 incisos y confirmo que no está definido en la ley. La respuesta es que está no alcanzado. H. Conformará otra sociedad y saca escritorios del salón de ventas y ese va a ser su aporte para conformar otra sociedad. Es una venta porque se transfiere el dominio a título oneroso. El artículo 2 dice que es venta, por lo tanto está grabado. Como declaro el débito, debo emitir una factura, tantos escritorios a la sociedad, denunciando el crédito fiscal y esa factura la paso como si fuera una factura a cualquier cliente. Y, el artículo cuarto, tercer párrafo, dice, adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto en los casos de los incisos A, B, D, E y F, el inciso C, no es considerado, que habla de importaciones, serán objeto del gravamen todas las ventas de cosas muebles relacionadas con la actividad determinante de su condición de tal con prescindencia del carácter que revisten las mismas para la actividad, será bien de cambio, será bien de uso. No importa, y de la proporción de su afectación a las operaciones grabadas cuando estas, las grabadas, se realicen simultáneamente con otras exentas o no grabadas. Si el responsable inscripto tiene actividades grabadas y no grabadas y lo que está vendiendo, la cosa mueble que está vendiendo, está afectada a ambas operaciones, ejemplo vendo una camioneta y tenía una librería y vendía artículos de librería. Los artículos de librería están grabados, los libros están exentos. Entonces si tengo la camioneta que uso para vender mercadería,
Esta camioneta está afectada tanto a la venta gravada como a la exenta. Si ahora vendo la camioneta, por aplicación de este artículo cuarto, tercer párrafo, que dice que como sujeto responsable inscrito, todas las ventas están gravadas, prescindiendo del grado de afectación de actividades gravadas y exentas, es decir que va a estar todo gravado. En cuanto vendí la camioneta, $100,000, ¿cuánto denunciaré de IVA? ¿Alguna proporción? No, el total, porque el artículo dice con prescindencia del grado de afectación. ¿Hay algún caso donde la venta de un bien de uso no esté alcanzada por el IVA? Sí, el único caso que una cosa mueble que sea bien de uso va a estar exenta es cuando esté afectado íntegramente a actividades exentas. Es decir, si yo pudiera decir que la camioneta la uso exclusivamente para ir a buscar libros, podría decir que está exenta la venta, aunque es difícil probar en la práctica. La situación más común es que se tenga un controlador fiscal en la parte de librería, que está en el salón y otro, en otro salón para facturar artículos de librería y mañana lo vendo, esa venta no está gravada porque estaba vinculada íntegramente a actividades exentas porque era para facturar libros. Es el único caso donde la venta de un bien de uso no estaría alcanzada. J. El artículo tercero, inciso E.7. Si bien el sujeto es un responsable inscripto y la actividad es la venta, acá está realizando otro hecho imponible de la ley, locación de cosa mueble. El inciso F de ese artículo habla de características subjetivas. No dice que tengan que tener habitualidad. Para el hecho imponible venta sí tiene que haber habitualidad. Para locaciones o prestaciones no hace falta un carácter subjetivo, salvo para alguna como obra para inmueble propio. K. La importación está gravada a un IVA. Sí. La gravabilidad en país de destino. Se grava la importación y exime las exportaciones. Las exportaciones, ¿qué tratamiento tienen? Se reintegra al responsable inscripto el valor que él había pagado. Gravabilidad a tasa cero. L. Dación en pago. Se emite factura por esos escritorios. Se denuncia el crédito fiscal y declararlo. M. Grabado. Venta de cosa mueble. Caso 2. Responsable inscripto que no realiza venta sino que realiza prestación de servicio. A. Efectuó un asesoramiento y percibió honorarios. Sí. Servicio en artículo 1 inciso B y en el tercero inciso E.21. En el artículo 13.21. Hay que ir al artículo 7 incisos H, para ver si ese servicio profesional tenía alguna exención. Después de recorrer los 28 apartados del inciso H, descubrimos que no hay exención, por lo tanto la respuesta es que está grabado. B. No está grabado porque es venta de inmueble. ¿Hay alguna otra situación? En el tercer párrafo del artículo cuarto, incluidas las instalaciones que siendo susceptibles de tener individualidad propia se hayan transformado en inmuebles por accesión al momento de su enajenación. Cuando dice, siendo susceptibles de tener individualidad propia, es que si se vende un inmueble, las cosas muebles adheridas que se convirtieron en inmuebles por accesión, puedan ahora volver a ser cosas muebles, ejemplo un molino, estanterías amuradas. Si yo no los puedo sacar y no tienen individualidad propia, quedan dentro del valor del inmueble y no estarían grabados. En el caso hipotético de que ese estudio contable lo compró a una empresa constructora, el hecho imponible para la empresa constructora es una venta de una obra sobre inmueble propio. El adquirente es la señora y por otro lado la empresa constructora. Para la empresa que realizó la obra, ¿qué hecho imponible realizó? Venta de obra sobre inmueble propio, artículo 3 inciso B, grabado. El IVA que la señora le pagó a la empresa constructora, se lo habrá tomado como crédito fiscal porque a ella le conviene si es su estudio contable. Como en el caso dice que vende el estudio, el inmueble contiene una obra que ella pagó a la empresa constructora y la destinó como bien de uso. Entonces, el tercer párrafo del artículo 11, obligaba a que cuando esta situación se diera antes de los 10 años tenía que devolver el crédito fiscal.
Si la contadora transfiriera esa oficina antes de que transcurran 10 años desde que lo compró, debería devolverlo. Si lo hace después de los 10 años, no. C. El hecho imponible es venta de cosa mueble y no se da la característica subjetiva. La señora no es sujeta por las ventas que realiza, sino por los servicios que presta. D. Realiza venta de cosa mueble. Tampoco hace habitualidad, pero como se vincula a actividad gravada, es un bien de uso para la actividad. Está alcanzado por el IVA. E. Se factura al municipio. Estamos prestando un servicio profesional. La factura que yo le hago al municipio, en el estudio, la declaramos como gravado. Caso 3. La especie configuraba algún bien que estaba gravado. Transfirió bienes de cambio, bienes de uso. Caso 4. Alguien del exterior le pidió a este ingeniero que le haga un asesoramiento respecto de una obra en Argentina. Servicio prestado a un sujeto del exterior. Esto está alcanzado. Depende de dónde utilice económicamente mi servicio. El lugar de utilización económica de mi servicio donde se da. Si las decisiones se dan en el exterior, la utilización económica será el exterior. No hay una norma que defina el lugar de utilización económica de un servicio. Caso 5. Venta en el local es un servicio y comida para llevar, es venta de cosa mueble. Conceptualmente es así. De todas maneras están grabados ambos. Caso 6. Consignatario es el que realiza venta a nombre propio pero por cuenta de terceros. El tercero es el comitente. El comitente le entrega al consignatario cosas muebles para que éste las venda al adquirente, cualquiera fuera el carácter del adquirente. Para la ley de IVA, el sujeto está realizando una venta porque está en el artículo 2 de la ley, no es servicio como el ex Código Civil y Comercial. Por ejemplo, si hay una factura de venta del consignatario, fue venta $10.000, IVA $2.100, total $12.100. Este IVA de la factura que el consignatario emitió es para el débito fiscal como cualquier responsable inscrito que venda, porque él está vendiendo a nombre propio. El sujeto va a tener $2.100 de débito fiscal, el consignatario va a poder computar crédito por estos bienes que vendió. Acá se da una excepción al principio general que para que algún responsable inscrito pueda computar impuesto pagado como crédito fiscal, además de que la operación tiene que estar vinculada. Ese impuesto tiene que estar discriminado en un comprobante emitido por un vendedor por su proveedor. En este caso no se da esa situación, porque el comitente no le factura al consignatario. En el mercado de intermediación, el comitente no le factura. El que emite el comprobante es el consignatario. Al comprobante se llama cuenta de venta y líquido producto. En ese documento que el consignatario le emite al comitente, el consignatario expresará ahí que por ese valor de venta obtuvo venta $10.000, comisión $1.000, 10% por ejemplo. Puede haber gastos además del cobro de una comisión. Le va a liquidar neto $9.000. Sobre esos $9.000, le agrega IVA al 21% que son $1.890, 21% de $9.000. El total será $10.890. En el documento entonces, llamado cuenta de venta y líquido producto, el consignatario le hace la rendición del producido de la venta al comitente. Esos $1.890 configuran para el consignatario el impuesto que él va a computar como crédito fiscal. El saldo técnico de la operación debería ser el 21% de la comisión, o sea $210, 21% de $1.000. Si no, la diferencia. Crédito, débito. $1.890, $2.100. $210.
En este tipo de operaciones se da una excepción, porque el impuesto que el consignatario, que como responsable inscripto computa como crédito fiscal, no proviene de un documento emitido por el proveedor, sino que proviene por un documento emitido por él mismo. Esa es la excepción. Si en lugar de un consignatario hubiese un comisionista, alguien que en vez de vendiendo esté comprando para un comitente. Si fuese así sería al revés, la factura de compra del comisionista para él sería crédito y la rendición que él le hace al comitente sería débito. Caso 7. Recibió de un responsable inscripto como donación o como legado máquinas. Configura una venta. Está en el artículo 2 de la ley. Cuando un responsable inscripto donolegue o transfiera, el sujeto que lo recibe, si es responsable inscripto también, la venta va a estar grabada. Caso 8. Ese pago configura importación de servicios. Configura un hecho imponible del artículo 1, inciso D, de la ley. Como no interviene la aduana como en el caso de la importación de cosas muebles, porque lo que se importa es un servicio, al no intervenir la aduana no hay un organismo de aplicación donde el importador paga. La norma que regula esto es la resolución AFIP 549 que establece el procedimiento para que el importador argentino ingrese el IVA. Esto generalmente se da en las entidades financieras, Departamento de Comercio Exterior girando divisas a través del banco. El impuesto que se paga a la aduana o que el sujeto paga cuando gira las divisas no es un débito pero es un equivalente dado que no hay proveedor. El IVA se puede tomar como crédito. Como si la operación se hubiese realizado en mercado interno. El IVA como crédito fiscal se computa en el mismo mes del comprobante, factura del proveedor. Si la importación es de cosa mueble, tengo un despacho de importaciones, no una factura. En importaciones de servicios, es distinto, el impuesto ingresado en un mes recién se va a tomar como crédito en la declaración jurada del mes siguiente. Los motivos se desconocen pero puede ser que sea por efecto recaudatorio. Caso 9. Agravada artículo 1 inciso A, artículo 4 inciso A. B. Autoconsumo. A identidad de sujeto entre el titular de la explotación y el que realiza el consumo. C. No hay acto grabado por la transmisión de dominio, no es venta, y hay que reintegrar el impuesto que se tomó por SLCD. D. No hay acto grabado. E. El aporte para constituir sociedades es un acto grabado. F. No interesa que el que compra sea monotributista, le haré una factura B. Está grabado. Hay débito. G. Igual que el legado. H. Cuando el señor Galli antes de sacar los productos de aduana tuvo que pagar el IVA en aduana. I. Alquiler de cosas muebles grabado. J. Hay un decreto 2000 donde se reguló que son operaciones de leasing. No todo alquiler con opción de compra califica bajo el rótulo de leasing. Para que haya leasing tiene que darse alguna característica que fija la ley. Y la ley la clasifica como leasing financiero o como locación o, si no reúne los requisitos, como una operación de venta a plazo. Para que sea leasing el dador, el que da el bien en leasing, tiene que ser una entidad financiera o un sujeto que tenga como actividad principal operaciones de leasing. Si la operación no califica como leasing no entra en el artículo 5 inciso G. El artículo 5 de la ley lo que determina es para los distintos hechos imponibles, ventas, locaciones, prestaciones de servicios, en qué momento nace la obligación tributaria, en qué momento se perfecciona el hecho imponible. El inciso G regula en qué momento se perfecciona el hecho imponible para el caso de locación de cosas muebles con opción a compra. Si la operación no califica como leasing en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿cómo defino el nacimiento del hecho imponible? Por el artículo 5 inciso G. El decreto reglamentario dice que durante el periodo de alquiler, es un alquiler de cosa mueble. En el momento de ejercer la compra hay una venta de cosa mueble.
En una operación de leasing hay dos hechos imponibles, locación de cosa mueble y en el momento de la opción, venta de cosa mueble. Pero si la operación no tipifica como leasing, debo ver el artículo 5 inciso G. Este último dice que se da en el momento de la entrega del bien, no se difiere el débito cuando sean bienes muebles de uso durable, ejemplo, el tractor, destinados a consumidor final o usado en actividades no gravadas o exentas. Y el plazo de la locación tiene que ser mayor a un tercio de la vida útil. Ejemplo, si tiene 10 años de BU, el plazo de locación tiene que ser 36 meses. Si yo se lo alquilé por un año, es menos de 36 meses, entonces no hay locación con opción a compra, hay débito fiscal al momento que transfiero el tractor. K. Servicio grabado. Artículo 3. 21. 7H. No encuentro ninguna exención, entonces la respuesta es que está grabado. El punto específico es artículo 3, inciso E, apartado 9. Caso 10. A. Es locación de inmuebles, es un servicio. Voy a artículo 3, inciso E. Repaso los primeros 20 apartados de ley y no encuentro locación de inmuebles, entonces, residualmente caigo en el 21 y ahí tengo que ver si hay exenciones. En el 7H, apartado 22 encuentro el tratamiento de la locación de inmuebles. El ingreso obtenido por la locación de inmuebles está exento cuando el inmueble esté destinado a vivienda del locatario. El otro caso es cuando el inmueble es un inmueble rural esté destinado a actividad agropecuaria. Y aquellas locaciones en que el locatario sea el Estado. Estas son locaciones exentas. Las restantes locaciones comerciales para servicios profesionales cuando el valor de la locación no supere hasta hoy $1.500. Para el caso lo usa como casa habitación. Está exenta. Para obra sobre inmueble propio, el hecho imponible está en el artículo 3 como locación grabada. Acá requiere carácter subjetivo, es la excepción obra sobre inmueble propio. Quien construye la obra tiene que ser una empresa constructora. En artículo 4 inciso D, dice que es quien realiza la obra con la intención de obtener un beneficio con la posterior venta de la obra. El artículo 5 del decreto reglamentario planteaba una situación de excepción, que no plantea la ley pero es un beneficio para el contribuyente, si la obra durante 3 años, continuos o alternados, se destinó a locación, uso, habitación y se vende pasado ese periodo de 3 años, el que vende ya perdió el carácter subjetivo de empresa constructora. Por lo tanto la venta, al no tener una de las tres características no estaría alcanzada. La otra condición es que la empresa que vende tiene que devolver el crédito fiscal que se había computado por esa obra. Como no hay débito, porque no está grabada, tiene que reintegrar el crédito. B. Esto es lo que pasa en este punto, el que vende es empresa constructora pero la operación se efectuó después de haber alquilado el inmueble 4 años, entonces tiene vigencia el artículo 5 del reglamento. Como pasaron más de 3 años esta venta no está grabada con IVA. C. Honorarios que se le facturan a una empresa del exterior sería exportación de servicios. La exportación de servicios se da cuando el servicio se presta en la República Argentina y se va a utilizar económicamente en el exterior, entonces en este caso sí es exportación de servicios. El proyecto está a cargo de una empresa uruguaya y la prestación del servicio se realizó en Argentina y la utilización económica del servicio es en el exterior. Lo que define la exportación o la importación es el lugar de utilización económica. D. Una empresa constructora vendió un departamento. Sí, está grabada. No importa que sea monotributista el que compre. La alícuota de venta sobre inmueble propio en el artículo 28 de la ley dice que la alícuota reducida, 10,5%, se aplicará cuando la obra esté concebida para vivienda. Si no se grava al 21%. Dice concebido para vivienda pero después se puede emplear por quien la compró para su estudio profesional, por ejemplo.
No importa el destino final que tenga, fue concebido para vivienda. La empresa constructora compró un departamento ya construido y ahora lo vendió. Es responsable inscripto la empresa que vende. La empresa solo vende un inmueble. No hay obra dentro de ese inmueble. La venta de inmueble no está grabada con IVA. Trabajo práctico número 12. Bienes personales 2016. El impuesto es patrimonial. No interesa el destino, por ejemplo, que sea para casa-habitación. Los inmuebles se evalúan al costo multiplicado por la incidencia de la construcción menos las amortizaciones o, si es mayor, la evaluación fiscal. Valor impositivo o evaluación fiscal, de los dos la mayor. Valor impositivo es costo computable, valor de incorporación al patrimonio, compra, donación, herencia, construcción. Sobre ese valor de incorporación se calculan los trimestres de vida útil. En ganancia se amortizaba un año. Acá se amortiza todo el periodo de vida útil, desde el trimestre de la incorporación, ese trimestre se toma completo, hasta el último trimestre del año que están liquidando. Este inmueble se compró en agosto de 2012. ¿Cuántos trimestres van a amortizar? Del 2012 en 2. DL 2013 cuartos, 5 sextos, 4 trimestres asterisco 4 años igual a 16. Se va a amortizar 18 trimestres sobre el 80% de $300.000. Ver en página 78 la solución. La evaluación fiscal es mayor. B. Cuando hay cesión de nuda propiedad con reserva de usufructo, cuando el usufructo se constituía a título gratuito, el contribuyente para bienes personales será el usufructuario o el nudo propietario. El usufructuario. Bienes personales ahora se hace vía web con clave fiscal. Ya no se hace desde el aplicativo. Si el usufructuario muere en noviembre, como grabo bienes personales por todo el inmueble o por una parte. Como el impuesto se liquida al 31/12, es por los bienes que yo tengo hasta esa fecha. Si yo lo vendí en diciembre no pago nada. Bienes personales es de hecho imponible instantáneo. Es la foto, al 31/12. 3. El contribuyente del inmueble son ambos al 50%. Ver en solución. La hipoteca se deduce. No, solo se deduce cuando es casa-habitación. 4. Los bienes de exterior van a valor plaza. 5. Inmueble rural en bienes personales está exento. 6. El automóvil es valor residual o de tabla, el mayor. 7. Está exento porque la sociedad es la que tiene que actuar como responsable sustituta, entonces la sociedad va a pagar bienes personales por la participación de cada accionista. La sociedad va a pagar bienes personales a sus accionistas cuando el accionista sea persona humana o sucesión indivisa, del país y del exterior, o sociedad de exterior. Los únicos que quedan fuera son las sociedades del país porque la ley de bienes personales solo grava persona humana, sucesión indivisa o sociedad del exterior. ¿Qué tipo de sujetos son los que tienen que actuar como responsables sustitutos? Los sujetos son los incluidos en la Ley 19.550 y fideicomisos no financieros. Toda la participación accionaria, en el caso, para el accionista está exenta. 8. Crédito por honorarios grabado. 9. Crédito grabado. 10. Plazo fijo, exento. Cuenta corriente, grabado. Los intereses devengados se suman al valor del capital al 31/12 e integran la base del impuesto. Plazo fijo en el exterior, grabado. 11. Anticipos, ¿son bienes grabados o no? Es un crédito al 31/12. En bienes personales está alcanzado por el impuesto o está exento. Ejemplo, si yo tengo $50.000 de anticipo y si el impuesto me da $10.000, entonces $40.000 son crédito grabado porque es un crédito, es contra el Estado pero es dinero del contribuyente, hasta el monto del impuesto. Si los anticipos son menos que el impuesto, el anticipo no estaría alcanzado. Bienes de terceros.
Artículo 26. Régimen de responsables sustitutos. ¿Quiénes serían responsables sustitutos? Aquellos que tenían la administración, el uso, la guarda. 1. No alcanzado. Los residentes del exterior solo tributan por los bienes en el país. 2. La evaluación fiscal es la del momento de la compra. Ver solución. La evaluación fiscal es mayor. 3. Plazo fijo, exento. Trabajo práctico número 15. Nacimiento del hecho imponible. El artículo 5. Inciso A. Nacimiento del hecho imponible para el caso de venta. Inciso B. Obras, locaciones y prestaciones de servicios. Inciso C. Al H. Otros en particular. Caso 1. En el caso de venta, el hecho imponible se perfecciona con la entrega del bien, emisión de la factura, lo que sea equivalente, lo que sea anterior. En este caso entregué en marzo, facturé en abril. El débito fiscal hay que denunciarlo en el mes de marzo. Caso 2. Entregó en febrero, facturó en enero. El hecho imponible nace en enero. Facturación o entrega, de los dos el anterior. Caso 3. Entrega del bien 15 tercios. El bien se terminó de fabricar el 5 tercios. El segundo párrafo del artículo 6 dice que, en todos los supuestos comprendidos en las normas del artículo 5 citadas en el párrafo anterior, el hecho imponible se perfeccionará en tanto medie la efectiva existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. Este párrafo se agregó después de un fallo de Industrias Eléctricas en el 2000, de Empresas de Tierra del Fuego. El bien tiene que estar a disposición del comprador porque puede que exista pero que no esté a disposición del comprador. El último párrafo del artículo 5 dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, el hecho imponible se perfeccionará, respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. Esto nos dice que, si hay una seña, se perfecciona por ese monto, pero el segundo párrafo del artículo 6 dice que si hay una seña es porque el bien no existe. ¿Cuál tiene preeminencia entonces? Hay dos corrientes, según autores. Uno es si el bien no existe, o sea le dan preferencia al segundo párrafo del 6, inclusive respecto de la seña, no hay hecho imponible. El profesor cree lo contrario al igual que el fisco, sostiene que respecto de la seña, no importa que el bien exista o no exista, el concepto de la seña es independiente. Si hay seña, por la seña hay hecho imponible, independientemente de que el bien exista o no exista. Caso 4. La seña tiene que congelar precio. Para que el importe de la seña haga nacer el hecho imponible respecto de la seña, tal tiene que congelar precio. Congelar precio quiere decir que si el bien sale $1000 y yo di de seña $500. Con los $500 que congelé, la mitad o todo. Congela todo el precio. Causa, Equipos S.A. En el caso, respecto de la seña, el hecho imponible nació porque congeló el precio. Por los $500, nació en septiembre cuando se pagó la seña. En octubre nace el hecho imponible por la diferencia, $1500. Caso 5. En importaciones el hecho imponible nace con el despacho o libramiento a plaza, pero acá dice cuando se abonaron los conceptos inherentes a la importación. En el proceso de importación hay distintas etapas. El libramiento a plaza es posterior al pago de los derechos. Causa, la Vinca S.A. es un laboratorio. Caso 6. El hecho imponible en materia de locaciones o prestaciones está en artículo 5 inciso B, en el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios, en el momento en que se termina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior. Acá finalizó en enero, por lo tanto en ese mes nació el hecho imponible. Aunque no haya habido factura, el profesional, en enero, tuvo que denunciar el débito fiscal. Caso 7.
En artículo 5 incisos B1, que las mismas se efectuarán sobre bienes, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento de la entrega de tales bienes o acto equivalente, configurándose este último con la mera emisión de la factura. Dice que si la locación o la prestación se están perfeccionando sobre un bien, es entrega o facturación el menor. En este caso se dio en febrero con la entrega de la máquina. Caso 8. Locaciones. El hecho imponible se da cuando se produzca el vencimiento del plazo fijado para la locación, o el de su perfección, el que fuese anterior. Servicios es finalización o percepción. En alquiler, no hay finalización, entonces en materia de alquiler dice, vencimiento del plazo del alquiler o percepción, lo anterior. Caso 9. Servicio continuo. Está en el artículo 21 del reglamento. No está en la ley. Dice que cuando se da este tipo de servicios que no tienen una finalización determinada, se considera perfeccionado el hecho imponible con el vencimiento de cada uno de los distintos meses. El débito se declara en cada mes calendario. Caso 10. Importación de servicios. Nace con la finalización de la prestación o con el pago, la que fuera anterior. En este caso en septiembre. Trabajo práctico número 16 IVA, débito fiscal y crédito fiscal. Caso 1. 1. El débito fiscal es el 21% de $4.100 igual a $861. B. A partir del total facturado, hay que sacar el débito fiscal y el precio neto, esto es $1.452, 1,21 igual a $1.200 precio neto. El 21% de $1.200 es el débito fiscal. C. Hay que mirar desde el responsable inscripto, no importa a quién le vendió. Si bien el sujeto que compró está exento, la venta está grabada. Factura B, $1.089, 1,21 igual a $900. $900 asterisco 21% igual a $189, que es el débito. 2. A $10.600 neto. El 21% de $10.600 igual a $2.226 crédito. B. El monotributista nos puede generar crédito fiscal. No. Total de débito $1.302. Total de crédito $2.226. Saldo técnico $924. Si el saldo técnico es a favor del responsable inscripto, ¿qué pasa con ese saldo técnico? Lo dice el artículo 24, primer y segundo párrafo. El primer párrafo, solo lo puedo compensar, si es a favor, con débitos fiscales futuros, no puede salir del mundo del IVA. El segundo párrafo, el saldo de libre disponibilidad es el que proviene de ingresos directos, como percepciones, retenciones. Si ese saldo, débito, crédito, le resto las retenciones y me da saldo a favor que es de libre disponibilidad, es decir, lo puedo transferir, lo puedo compensar o pedir que me lo devuelvan. Caso 2. 1. No importa si se cobró el 50% o no. 2. La ley 25.345 es la ley antievasión. Si hay un pago superior a $1.000 realizado en efectivo, ese comprobante carece de toda validez fiscal, no me puedo tomar ni el IVA de ese comprobante ni tampoco me puedo computar como gasto o como costo en el impuesto a las ganancias. Esta ley no admite prueba en contrario. Todo esto es para evitar facturas apócrifas, es decir, operación falsa. Entonces el fisco dice que si usted pagó en efectivo, la operación no existe, es falsa. El artículo 34 de la Ley de Procedimiento dice lo mismo que la Ley 25.345, que la operación debe ser bancarizada, que se debe pagar con tarjeta de débito o crédito, transferencia bancaria, cheque propio o de terceros y por montos no superiores a $1.000, dado que si lo es, sucede esa situación. El artículo 34 tiene un concepto parecido que dice que se debe pagar vía bancaria, salvo prueba en contrario.
El contribuyente puede demostrar que efectivamente la operación existió, el fisco puede aplicar entonces una multa pero no invalidar la operación. Se discutió cuál de los dos aplicar dado que uno aplica prueba en contrario y el otro no. En 2014 en causa, Mera, Miguel Ángel, la Corte declaró inconstitucional el artículo 2 de la Ley Antievasión y le dio validez constitucional al 34 de la Ley de Procedimiento. Hoy si un contribuyente pagó en efectivo por montos superiores a $1.000 pero puede probar que la operación fue real, el fisco tiene que aceptar la operación y no impugnar el IVA ni el pago de ganancias. $1.800, $300 igual a $1.500. Estamos liquidando abril. Cuando yo pagué los $300 en marzo me dieron una factura por $300 más IVA por el monto de la seña. En abril me llegó la factura definitiva, por la diferencia, esto es $1.500 al 10,5% de IVA. 3. El IVA se aplica sobre el valor FOB más el seguro y el flete. Se convierte así en CIF, aplicándose las tasas aduaneras y sobre el valor CIF más tasas aduaneras, se aplica el IVA. Suponemos que todo eso daba $1.200. La aduana actúa como agente de percepción, la retención la efectúa el deudor, retiene el que paga porque es el que pone los fondos. En cambio la percepción suma. El que percibe está sumando al precio. La aduana, por el hecho de estar participando, además de que el importador tenga que pagar IVA, tiene que pagar una percepción adicional, esto el 21% o 10,5%, la que corresponda más una percepción. El 21% que pagó es crédito fiscal y el impuesto que pagó como percepción que pagó es un pago a cuenta, ingresos directos. No va a ir al saldo técnico. No va sumando como crédito, va a ir sumando como ingreso directo. 4. El IVA que emití por notas de crédito, ¿es débito o crédito? Es crédito, dado que como no hay menor débito ni menor crédito. Hay lo inverso. Esto es menor débito entonces es crédito. 5. A los $451.50 de crédito le sumo el saldo técnico a favor del responsable del periodo anterior. Es como si fuera más crédito. Total es $462 de débito y $451.50 de crédito. Más $150. $462, $601.50. Saldo técnico a favor del responsable inscrito $139.50. Como en la aduana nos habían percibido $120 del punto 3, es el saldo de libre disponibilidad. Entonces hay dos saldos a favor del responsable, $139.50 técnico, y $120 de libre disponibilidad. Devolución, acreditación o transferencia es lo que se puede hacer con un saldo de libre disponibilidad. Ejemplo: compensarlo con un anticipo de ganancias. Caso 3. 1. Exportación, no genera débito. Está exenta, se le aplica la regla de la tasa cero. 2. El crédito que surge de esos $1.000 está destinado exclusivamente a exportación. Es exportador impuro porque tiene operaciones en mercado interno y operaciones en mercado externo. Versolución, página 16. A los $210 se les da el tratamiento del artículo 43. Son atribuibles a tal artículo en tanto y en cuanto no puedan ser absorbidos por débitos del mercado interno. En enero tendré débito igual a 0. Crédito igual a $798. Ingresos directos $1.000. El contribuyente puede solicitar por los $210 la devolución del artículo 43. Si lo hiciese, tiene que restarle para el período de febrero, sacarle del saldo técnico de $798 los $210. 1. En febrero, efectuó ventas a responsables inscritos por $2.800. El débito es $588.
En el caso, por ejemplo, de precio neto $1.000, IVA $200, total $1.200. El impuesto a tomar como crédito es el facturado o el que surge de aplicar tasa, de los dos el menor. Para el vendedor, ¿cuánto declaro de débito de esa factura? $200 o $210. El crédito es el impuesto facturado, pero el débito es el monto neto de ventas por la alícuota. Entonces, este responsable inscripto cuando calculó el débito puso monto neto de venta $1.000. Alícuota 21%. Débito, $210, o sea que el débito se calcula independientemente de lo que facturó y aunque haya facturado de más también.